donde estén. Gracias a nuestro compañero Luis Carlos Pará, siempre atento de cómo se está moviendo el tránsito en nuestra ciudad capital. Así es, aquí está con nosotros el analista político, además colega periodista Alberto Aranguibel. Bienvenido. Gracias. Vamos a partir por varios temas. Ya conocemos que usted es uno de los postulados para la Asamblea Nacional Constituyente, de eso vamos a hablar más adelante, pero quería conocer su opinión sobre lo que dijo ayer o este recurso que introdujo la Fiscal General de la República ayer ante la Sala Electoral. Ella hablaba o solicitaba en este caso la nulidad no solamente de la propuesta como tal, sino también de las bases comiciales por considerarlas inconstitucionales. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos acciones? Ya había introducido otro recurso antes. Sí, yo creo que eso obedece a una agenda que tiene trazada la Fiscalía desde hace ya varias semanas, que se ha visto que está perfilada, direccionada en función de atacar la convocatoria que ha hecho al poder originario del pueblo, el poder popular para Asamblea Constituyente que ha formulado el presidente Nicolás Maduro y que no tiene viabilidad alguna en la medida en que no tiene sustento real desde el punto de vista de lo que dice la letra de la Constitución. Está perfectamente claro, está perfectamente definido cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede hacer esa convocatoria en la Constitución del 99 que supera las deficiencias que tenía la Constitución del 61, por lo cual hubo que hacer en ese momento, en el 99, un referéndum para consultar exactamente al elector si era pertinente o no, de acuerdo a la aspiración del pueblo, la posibilidad de avanzar hacia un proceso constituyente. Eso ya no es necesario, pero los hábitos, digamos, de algunos que todavía no han asimilado plenamente el texto constitucional, que han promovido entonces esta guerra contra este llamado, han encontrado en algunas voces disidentes, en este caso el de la fiscal, que sí conoce el texto constituyente, que sí sabe que es perfectamente ajustado a derecho a lo que está convocando el presidente Nicolás Maduro, que se prestan a este juego en el que se han articulado una serie de sectores de la derecha que ven aquí para ellos una oportunidad excepcional para lograr su plan de salir no solo del presidente de la República, sino de la revolución bolivariana. ¿Cuál es la intención, según su análisis, o qué generó ese quiebre, tomando en cuenta que el primer pronunciamiento de la fiscal vino cuando se produjo la sentencia 155 y 156, que ella alegaba pues que se había roto el hilo constitucional? Para ese momento el presidente Nicolás Maduro decía que él respetaba precisamente el punto de vista distinto de la fiscalía. ¿Qué generó ese quiebre para que en este momento se le califique por algunos líderes del chavismo, en este caso el diputado Diosdado Cabello, que ha sido uno de los más frontales como ficha de la derecha y de la oposición en este caso? ¿Por qué quebrar ahí? Yo en principio no estoy de acuerdo, digamos, con un ensañamiento de la noche a la mañana con ninguna persona porque tenga una posición en un momento determinado diferente. En eso consiste la democracia, en que pueda precisamente la gente ejercer sus diferencias, sus puntos de vista, fundados o infundados, que es lo que creo que es este caso, el caso de una argumentación infundada, a veces hasta por falta de información sobre lo que se está planteando. Lo que creo es que el pronunciamiento en esa oportunidad de la fiscal, que efectivamente fue muy temerario porque yo estoy convencido de que ella sabía que eso significaba que iba a desatar parte, por lo menos, de esta vorágine de terror que hay en algunas zonas del país, en algunos puntos concretos del país, en algunos municipios, porque vieron en esa expresión de la fiscal sin asidero legal alguno, lo podemos decir, porque efectivamente no había ninguna ruptura de hilo constitucional, que obedecía más al plan de Almagro, que en ese momento estaba replanteando el asunto en el cual ya había sido derrotado un año antes en la misma OEA, y con las mismas argumentaciones se presenta de nuevo con el plan de tratar de aplicar una carta sancionatoria contra Venezuela desde la OEA. Se ve que había una suerte de articulación entre ese propósito o despropósito de Almagro contra Venezuela, de los sectores de la derecha que quieren buscar en la política que han planteado ellos de diatriba irracional y violenta una oportunidad que no han tenido por la vía electoral. Y entonces en ese momento lo que se dio fue un quiebre de la sindéresis, de la rectitud que la debe enfrentar a la opinión pública la Fiscalía General. Eso es lo que sucedió ese día. Yo no creo
que en este momento haya una tirantez estrictamente política o ideológica con la fiscal general desde el ámbito del chavismo. Yo creo que lo que hay ahí, porque yo no soy ni de la dirección nacional del partido, ni soy diputado, ni mucho menos puedo hablar en nombre de ellos, pero creo que no se trata de una divergencia desde el punto de vista político, sino que se le reclama esa destemplanza infundada en la que ella ha servido a esos planes de la derecha. Ella ayer, la fiscal general de la República ayer, entre algunas de las cosas que decía, ella invitó pues a los ciudadanos a que figuraran como terceros interesados, a que se adhieran a este recurso que ella interpuso ayer. Y una de las frases que fue recogida además por varios medios de comunicación dichas por ella aseguraba: el chavismo es una corriente de pensamiento, una filosofía de vida. Este es el principal legado del presidente Hugo Chávez y la constituyente destruye ese legado. ¿Está de acuerdo? Bueno, no, en lo absoluto. Si algo tiene el planteamiento chavista, la filosofía, medularmente hablando, el eje central del planteamiento chavista es la propuesta de la transformación de la sociedad en la búsqueda del bienestar de todas las venezolanas y venezolanos en un modelo de justicia y de igualdad social. Eso es un proceso que se va construyendo. El gran avance que tiene la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución que trajo el comandante Chávez en el 99 como propuesta y que fue aprobada por el pueblo, esa Constitución es una Constitución que es avanzada en el mundo entero precisamente porque cambia su letra para salir del viejo esquema que la convertía a la Constitución de nuestro país en una camisa de fuerza, un reglamento que no podía ser violado y que era para normar las posibilidades de la sociedad de expresarse de una manera distinta como estaba planteado el modelo, y abre la puerta a una transformación permanente, la construcción del modelo de democracia popular, participativa y protagónica que está en construcción permanente. De modo que lo que sería contrarrevolucionario sería que no hubiera en este momento una posibilidad de llamar a una consulta popular, a preguntarle al pueblo si quiere participar en la solución de los problemas tan terribles por los que está atravesando el pueblo hoy en día, las penurias que están derivadas precisamente por los sectores que están en contra de ese bienestar del pueblo, que fueron los que acapararon comida durante meses, desde hace años, los que hicieron desaparecer de los anaqueles los alimentos y productos de primera necesidad, que se vio de manera constatable que eran esos sectores los que estaban induciendo a ese padecimiento del pueblo con la usura, con la especulación, con la inflación inducida a la que nos llevaron. Y eso es lo que resuelve un llamado como este que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, una Asamblea Nacional Constituyente que replantee el escenario político para superar esas distorsiones que surgieron sobre todo a partir del 6 de diciembre, donde el venezolano cometió en buena medida un error, unos por no haber votado en el ámbito de la revolución y otros por haber votado por un factor que no estaba haciendo una propuesta política, sino incendiaria desde el instante que llegó a la Asamblea Nacional. En ese momento, esa fecha, usted dice que se cometió el error de no votar por parte de la revolución y de otros errores, porque se ha nombrado además que ese triunfo de la Asamblea fue coyuntural, lo ha dicho el presidente Maduro en repetidas oportunidades. Quiero que lo conversemos. Coyuntural en el sentido de transitorio. Quiero conversar con usted al regreso de la pausa precisamente sobre ese tema, si en ese momento político del país, en cuanto a la elección de la Asamblea, había debilidad y cómo está el gobierno en este momento a nivel de descontento social por los problemas que presenta el país. Estamos conversando con Alberto Aranguibel, analista político, además también periodista. 7:43, pausa, ya venimos. ...7:48, Alberto Aranguibel, analista político y periodista, sigue con nosotros. Le dejaba una pregunta en el corte anterior. ¿El escenario político de la elección de la Asamblea Nacional es el mismo en este momento? ¿Sigue existiendo a su juicio el mismo descontento, tomando en cuenta que la gente está reclamando alimentos, seguridad y mejoras sociales? Sí, bueno, es un escenario complejo que no solo está referido a estos dos momentos de la vida política, el de la elección en el 6D y luego esta de ahora. Es un proceso que está determinado a partir del fallecimiento mismo del comandante Chávez, donde hubo una remesón completa del alma nacional en todos los sectores, en todos los ámbitos, unos de una manera y otros de otra manera. Eso, que es un acontecimiento completamente inusual, cimbró
todo el escenario político, económico y social del país de una manera tal que los reacomodos terminaron por ser muy imprecisos, difíciles y complejos, precisamente, como digo, que todavía estamos, pues, en los cuales estamos transitando mucho de ellos. En aquel momento todavía teníamos no solo el dolor muy cercano de la despedida del comandante Chávez en el ámbito de la revolución y en el ámbito de los sectores del capital, la empresa privada, los sectores de la derecha, pues ellos se plantearon lo que a su manera vieron desde siempre. Ellos habían planteado que había una dictadura en el país y no estando el comandante, pues entonces había un escenario abierto para su desempeño a su libre antojo, como lo calcularon desde siempre, por el cual estuvieron siempre en contra de la revolución. Ellos esperaban que se acabara la revolución y creyeron que ese era el momento. Entonces hubo efectivamente una situación muy difícil, muy compleja, que nunca se había dado en el país, sobre la cual hubo que empezar a articular desde, como digo, desde cada uno de los sectores, fórmulas que nos permitieran reacomodarnos como país, como sociedad y seguir avanzando en la senda de lo que veníamos avanzando con la revolución bolivariana durante el mandato del comandante Chávez. La gran mayoría de la gente de la oposición, en la militancia, no estoy hablando de estos sectores incendiarios de la derecha que están empeñados en hacerse del poder por cualquier vía, incluso apelando a estas bandas de terroristas a las que están apelando hoy en día a través de salarios que les están pagando y otro tipo de cosas, sino a la militancia, esa militancia de las clases medias, de los sectores profesionales, etcétera, con los que yo hablo permanentemente en mi recorrido por todo el país. He encontrado que efectivamente, en correspondencia con lo que uno ve, que ellos incluso son los que primero desprecian y le reclaman a su propia dirigencia actitudes con las que no están de acuerdo, etcétera, que ellos no quieren regresar a la Cuarta República, aquella que no solo generó hambre y miseria en los sectores populares, en los más deprimidos del país, que era la más alta pobreza que había en el continente en aquel momento, sino que también contra la clase media era esa política neoliberal que estaba enfilada para hacer la satisfacción solamente de unos sectores elitescos del país en la acumulación de riqueza y de todas nuestras potencialidades como país, y que iba cada día agobiando más a esos sectores en particular. Esa gente de la clase media quiere volver, es a lo que tenía la revolución para ellos mismos también como sector, que les permitió empezar a viajar por el mundo, no solo una o dos, hasta 3 veces al año hacia el exterior, que les permitió manejarse en un ámbito de bienestar que generaba las posibilidades que estaban dadas con las tarifas más bajas en todo el continente de los servicios públicos, la gasolina casi regalada, etcétera. Todo eso, la educación gratuita, el acceso a bienes y servicios de manera expedita, el control que había para que la banca no asaltara los bolsillos de esa clase media a través de aquello de las cuotas balón, etcétera, la usura que había con las estafas, con las viviendas que eran construidas por los sectores de la clase media y con los cuales había una ola expansiva de especulación espantosa que tenía la gente pagando a veces hasta años, etcétera. Es a eso lo que quiere volver esos sectores de la clase media. Esos sectores quieren es el bienestar que estaba trayendo por primera vez en la historia a todo el país la revolución bolivariana y que nos fue asaltado con esa vorágine que se desató a partir del fallecimiento del comandante que generó estos desequilibrios terribles, como digo. Pero estos desequilibrios terribles, como usted los califica, son solamente culpa de la oposición en este caso. No se asume como error algunas políticas económicas. Acabo de explicar que hubo una situación particular, un desaliento en las filas revolucionarias que por supuesto se sintió en el ámbito del gobierno, que efectivamente con el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, bueno, entró en un proceso de aprieto severo por los ataques permanentes, por el sabotaje permanente, por el intento permanente de acabar con el gobierno de la Asamblea Nacional. Eso, por supuesto, desestabiliza. Si tú a eso le sumas la caída del ingreso petrolero casi en un 80% de lo que nosotros teníamos pautado como presupuesto, entonces vas a encontrar que las dificultades son reales, son efectivamente un problema concreto que tiene que ser atendido, pero en el cual si tenemos al país, a todos los poderes y a todos los sectores, como en cualquier sociedad democrática avanzada existe, incluso los sectores de oposición incorporados como ente, como parte del Estado, que son a la búsqueda de las soluciones y no como petardistas, no en la búsqueda de sacar provecho de las dificultades que enfrentamos como país, que no obedecen estrictamente a razones políticas, en este caso, como digo, desde el punto de vista económico, sino una serie de factores. Entonces, si tú tienes eso,
que te está pesando, que te está desequilibrando permanentemente, que te está frenando y te impide la posibilidad de encontrar la solución, bueno, tú vas a tener muchas dificultades que se van a ir agravando. La manera de resolverla es resolver, como digo, eso que efectivamente fue una equivocación. Hubo gente que votó de buena fe creyendo que si ponía un sector opuesto al gobierno iba a ser un contrapeso, una suerte de contraloría que iba a mejorar las cosas, y lo que vimos fue que el resultado fue completamente distinto a lo que aspiró el votante. Se habla de que la Asamblea Nacional Constituyente, lo ha dicho el gobierno nacional, es el único instrumento para garantizar la paz. ¿Cómo garantizar la paz si hay un sector de la población que no quiere este proceso? No, esa parte de la población de la que habla la dirigencia opositora no es exactamente ese es el deseo que tiene. Yo lo he dicho, si yo hablo con la gente de la oposición quiere la paz y quiere que no sea a través del tirapiedrismo que se construya una democracia. Y no hay otro o sea, eso de ir a una manifestación a pedir la paz es lo correcto, pero que esté ahí usándose como caballo de Troya para una cantidad de cuadros, de equipos de choque, que lo que van a generar violencia y muerte, como ya lo ha visto todo el país. Ya no hay manera de soltar para allá o para acá el discurso para tratar de acomodarlo. Ya el país sabe. Solo del lado de la oposición. ¿Qué pasa exactamente con los eso es lo que está apareciendo, eso lo sabe el país. El país sabe. Hemos visto a Freddy Guevara en video, yo lo he visto, y yo creo que el país lo ha visto igual que como lo he visto. Rechaza también la actuación de los hemos cuerpos visto de seguridad abrazando a los que malandros que están a contratados. ¿Por qué están haciendo esto en este momento? Porque están tratando de corregir los que consideran ellos en su miopía política que fue el error que cometió Leopoldo con la propuesta de la salida, que fue una propuesta solamente con los sectores de la clase media en las urbanizaciones del este, de las ciudades más importantes del país, encerrándose ellos mismos con su guarimba. Ellos se dieron cuenta que era un error y se fueron al barrio a contratar a esa violencia que, fíjate tú, ¿por qué no aparece el tema de la inseguridad ahora como estaba apareciendo permanentemente? O sea, se ve que hay un manejo incluso de la percepción que se quiere crear de cuál es la realidad en el país a través del manejo noticioso. El tema de la inseguridad hoy en día no está en el tapete en la prensa nacional, que lo tuvo hasta antes de este proceso de violencia y de terrorismo que hay en las calles, porque son los mismos actores. Ellos lo estuvieron formando, estaban montando toda esa estructura en los barrios y por eso se opusieron a las OLP con tanta furia. Tengo que cuando despedir. empezaron Se a rechaza igualmente la violencia que se ha visto también en videos y en fotografías, y lo ha rechazado. Por supuesto, pero es que ese es un escenario de guerra. Ese es un escenario de guerra. Tú no puedes ir a la guerra, incendiar, buscar asesinar, destruir y pretender que no se te toque porque se te estaría violando un derecho. Si tú generas una guerra, tienes que esperar que haya una respuesta de alguna manera que no sea... Pero se justifica que se violen derechos humanos. No se justifica, si es que nadie quiere la guerra, nadie quiere la violencia. Quien lo quiere es quien sale, como Freddy Guevara, abrazado a los guarimberos. Ellos son los que están aupando que haya esa violencia. No, tú no has visto un solo video de Diosdado Cabello o de Aristóbulo abrazándose con guarimberos incendiarios. Lo hemos visto en la derecha. Entonces yo tengo como suponer que efectivamente ese liderazgo está violentando la vida democrática del país, incluso en contra de sus propios militantes de la oposición que no quieren esa violencia. Yo los he visto, insisto. Esa gente tiene derecho a que haya opciones para superar esto, y la Asamblea Nacional Constituyente es la posibilidad real de paz en esa medida, porque es una elección que no es partidista, es por el pueblo, es por las bases, son los trabajadores, y ahí están los sectores de la clase media que están llamados a que participen eligiendo gente que crean que sí puede ser la que supere ese liderazgo que le ha hecho tanto daño y que ellos saben que ellos mismos son los que desprecian. 7:57, nos tenemos que ir. Le hacemos una nueva invitación como postulado de la Asamblea Nacional Bueno, muchas gracias. Constituyente, porque se nos quedó ese tema pendiente. Son las 7:57, estábamos conversando con Alberto Aranguibel, analista político y además colega periodista. Pausa, ya venimos con más de Primera Página.